vamos a entrar ahora a hablar a lo que más les interesa, que son enfermedades. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos pasando la fase de todo lo que son enfermedades cromosómicas y monogénicas. Dado que las enfermedades cromosómicas se evalúan más de lo que sucede de los genes, aparte de los genes que están involucrados, que lo trabajamos primero. Porque es lo que tienen ustedes más cercano después de biología celular y genética. Significa de que de alguna manera u otra ustedes ya han hecho cromosomas con la operada y también seguramente yo asumo. Y seguramente han visto algunas enfermedades. ¿Qué se acuerdan de biología celular y genética que eran las enfermedades que mencionaba la doctora A? Síndrome de bastante raro, porque necesitaba una gran cantidad de Correcto. ¿Dijo alguna enfermedad en particular? Lau. Turner, ok. Ya. Schneier. Y el síndrome de una o todo han visto homosexual. Superando. Entonces, ya, bueno, estamos bien. Entonces, vamos a refrescar algunas ideas, van a ver otras enfermedades, un poquito más. Entonces, en realidad, las enfermedades cromosómicas, como mencionó tu compañera, son difíciles, son raras. ¿Por qué? Porque involucran gran material genético. Debemos recordar que los cromosomas se conocieron y se estudiaron antes de descubrir el ADN. Y eso es porque son visibles, microscópicamente visibles. Significa de que lo que se llama cariotipo. Si nosotros hacemos que una célula se divida, pero antes de que culmine su mitosis, la rompemos y vemos su interior, podremos ver los cromosomas en un microscopio. De hecho, a 100x se pueden ver muy bien los cromosomas y se pueden ver inclusive las bandas de una mayor o menor compactación del material genético, de lo cual reciben su nombre, cromosomas, cromo, color, ¿no? Y esos son los que se conforman las bandas donde se ubican los genes. Una banda tranquilamente puede tener 5 kilobases, incluso un poco más, 30 kilobases, ¿sí? 30.000 pares de bases. No hay ningún problema de que maneje esa cantidad de información, lo que significa que los daños van a ser monumentales. Por ejemplo, imagínense una translocación de un brazo de un cromosoma. Es algo equitativo a... ¿Ustedes han visto la película La falla de San Andrés? ¿Se acuerdan? Bueno, si no la han visto, es en base a hechos que podrían pasar. Porque la falla de San Andrés es una placa tectónica. Por lo tanto, si hay un temblor, puede romperse y separarse. En la película, que ya lleva todas las cosas al extremo, está en medio de una pista y la pista ¿sí o no? Se parte completamente. Imagínense que iba de una pista de una casa. ¿Qué le pasa a esa casa? Fue, sí, definitivamente, se hizo pedazo. No puedo decir siquiera que se cortó la mitad, se hizo completamente. ¿Qué sucede si una translocación cromosómica ocurre justo en medio de un gen? El gen ya fue también, porque lo que se encuentra en su camino ya no se le resta un gen, ¿verdad? Es por eso que estamos hablando de mutaciones con gran cantidad de material genético. Y por lo tanto, como el material genético es una variable tan importante dentro de una enfermedad cromosómica, vamos a repartirlas o clasificarlas en grandes grupos. La primera va a ser las segregaciones equilibradas y la segunda segregaciones desequilibradas. ¿Por qué segregaciones? Porque el origen de las enfermedades cromosómicas viene ahí, en una mala segregación. Las segregaciones que ocurren durante la mitosis o la meiosis, particularmente la meiosis, ya que los gametos, al no separar correctamente sus cromátides, son los que permiten que haya falta de cromosomas, exceso de cromosomas, unión fallada o crossing over fallado de cromosomas, etc. Entonces, el punto clave para producir las enfermedades es la segregación. ¿Sí? Y en este caso, las segregaciones equilibradas son aquellas en las que no hay un cambio de dosis genética, es decir, vamos a tener inversiones, translocaciones e intercambios, pero que finalmente el material genético de la persona sigue siendo el mismo, sigue viendo la misma cantidad.
sigue habiendo 46 cromátides, sigue habiendo 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pero en el caso de las segregaciones desequilibradas, la historia cambia. Significa de que vamos a tener sea un aumento o sea una falta de material genético. Esto debido a una mala segregación. ¿Por qué la pérdida o la ganancia de material genético es tan peligrosa? Porque en muchos casos vamos a tener que se necesita una dosis exacta de RNAs mensajeros para que los genes puedan trabajar y generar un fenotipo adecuado. Si tenemos menos, habrá falta de RNAs mensajeros, menos obreros, menos trabajo. Si tenemos exceso de copias de gen, tendremos exceso de RNAs mensajeros, exceso de trabajadores, exceso de trabajo. Lo que en este caso, cuando vemos fenotipos y procesos metabólicos, un exceso de trabajo también puede ser peligroso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunos de los ejemplos que vamos a ver, diferentes mecanismos de enfermedades cromosómicas, va a ser, por ejemplo, los síndromes por segregación anormal, como hemos mencionado, aquellos que durante la meiosis hay una separación incompleta de las cromátides. Vamos a tener los síndromes recurrentes, que van a ser aquellos de los cuales vamos a tener de lesiones continuas o unas de lesiones seguiditas de otras. Nuevamente pueden ser de lesiones repetitivas, secciones repetitivas, ¿sí? Que van a afectar a los genes. Idiopáticas, cuyo origen se desconoce. Normalmente podemos tener de lesiones, intercambios, segregaciones erróneas, pero no existe una razón real a partir de la cual hayamos tenido este problema. Es decir, simplemente surgió. No podemos echarle la culpa, no podemos generar una causalidad absoluta para un solo problema. Las familiares desequilibradas, que lógicamente van a ser en muchos casos pasadas de generación a generación, que normalmente la vamos a ver, por ejemplo, en los síndromes asociados a los cromosomas sexuales. Ahora vamos a empezar con los autosomas, así que vamos a tocar sexuales todavía, y problemas de impronta genómica. Entonces, para recordar, ¿qué es la impronta? La impronta es un perfil epigenético heredado de los padres. Entonces, seguramente, no sé si ustedes, a pesar de que tienen la IA, no quiero volver a generar esta moda, porque esta moda fue horrible. En mi juventud va a ser horrible, en su juventud también. Que es que poníamos, por ejemplo, a dos celebridades y decíamos cómo se veían sus hijos. Y en ese momento, la aproximación exacta era agarrar un 50% de rasgos papá, 50% de rasgos mamá, juntarlos y salían literalmente monstruosidades. ¿Ok? Pero así no funcionamos todos. Nosotros no somos 50-50 papá y mamá, muy independientemente de que seamos el crossing over. ¿Sí? No somos monstruosidades de pegatinas desde papá y mamá. De hecho, algunas hijas, especialmente las hijas congénitas, se parecerán al papá. Los hijos, especialmente los hijos segundos, se parecerán a la mamá. ¿Por qué? De nosotros o de nuestros padres no solo heredamos genes, heredamos epigenes. ¿Qué significa? Los epigenéticas no son en realidad genes, son proteínas. Son las famosas proteínas modificadoras de histonas. Fosforilación, metilación, acetilación, glicosilación, los que llevan a unos patrones específicos que permiten la expresión o el silenciamiento de genes. Y son heredables. Significa de que podemos heredarlos de nuestros padres. Por lo tanto, algunos patrones de impronta serán heredados por papá y producirán una sobreexpresión de caracteres de papá, lo que hace que nos parezcamos a nuestros papás. Y viceversa para las mamás. ¿Sí? Bien. Entonces, son dos factores. Muy aparte de los genes, ¿cómo manejamos los genes? Epigenética. Sin embargo, algunas veces vamos a tener un silenciamiento equívoco de genes específicos, lo que va a hacer que solo exista una copia paterna o una copia materna que va a ser la funcional, ¿no? Entonces, si se anula la funcional y queda la otra que es semifuncional, tendremos una falta de formación, una falta de información, lo que hará un desequilibrio por impronta. El genoma está ahí, pero no se está usando. Por lo tanto, habrá algún signo. Y vamos a darnos cuenta que los improntas son bastante conocidos cuando los vemos ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, antes de proceder con lo que son las enfermedades
autosómicas, tenemos que tener un concepto muy claro, tal vez relativamente funable, y se llama de la viabilidad, eso sí, levanta la cabeza, se llama viabilidad del feto. ¿Ok? ¿Por qué es relativamente funable? Porque, visto desde un punto de vista biológico evolutivo, los bebés cuando están dentro de la mamá son parásitos. ¿Por qué son parásitos? Porque no aportan nada a mamá, no aportan nutrientes, no aportan defensas, no hay simbiosis, no hay comensalismo, literalmente es parasitosis, porque absorbe los nutrientes a detrimento de la mamá. Si la mamá sigue comiendo como comía antes de estar embarazada, le va a venir anemia, le va a venir deficiencia de ácidos fólicos, se va a poner débil, etc. Tiene que comer más nutrientes, porque la mayoría de los nutrientes serán priorizados al desarrollo del bebé. Y también, si no lo hace, el bebé va a crecer mal y ambos van a estar en peligro. Por lo tanto, es una relación parasitaria. El cuerpo invierte energía y alimento en una nueva vida. No tiene sentido que el cuerpo invierta alimento y vida en una nueva vida si esta vida no va a nacer, si no va a vivir. Significa de que el cuerpo está constantemente analizando si el feto es viable. Y eso a veces sucede cuando ustedes ven lo que es inmunología y hay una incompatibilidad inmunológica entre mamá y feto. El sistema inmunitario de la mamá empezará a tratar el feto como el parásito que aparentemente es y lo destruirá. En el caso de que el feto tenga malformaciones y se esté dando cuenta de que su crecimiento dentro de la barriga no es el adecuado, procederá a deshacerse del feto, lo que se conoce como un aborto espontáneo. Hay ciertas mutaciones muy graves, hay ciertas mutaciones que llegan a ser tan graves que se genera un aborto espontáneo. Es decir, el mismo cuerpo sabe que esto no va a llegar a término bien, deshagámonos de él, intentemos otra vez. ¿Sí? Son los abortos espontáneos. Mientras más mutaciones haya, más abortos existen. Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Tenemos diferentes episodios, y si tú quieres de la historia de la ficción, en los cuales los niños no eran viables. Primer episodio, Egipto. No tenían muchos hijos, no porque no quisieran, porque no sobrevivían. Y no sobrevivían por las condiciones, no sobrevivían por la cantidad de mutaciones genéticas. Igual, muchos reyes alrededor de la época, estamos hablando siglo XVIII, siglo XVII, 1600, 1700, incluyendo, por ejemplo, Luis XIV, incluyendo Enrique VIII, incluyendo todos ellos, que desesperaban por tener un hijo varón y a duras penas tenían una hija mujer. ¿Qué sucedía? En estos casos había tal cantidad, en primer lugar, de endogamia, porque la mayoría eran primos primeros y primos segundos, por lo tanto se acumulaban mutaciones genéticas. Algunas mutaciones genéticas asociadas a los cromosomas sexuales son bastante inestables en los varones, porque solo tienen un cromosoma X. Por lo tanto, son menos, puede que tengan una menor probabilidad de supervivencia que las mujeres, que tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, en esas parejas, cuando tenían un hijo varón lo perdían rápidamente por aborto espontáneo y las hijas sobrevivían y se llenaban de hijas, pero no tenían descendientes varones, por su endogamia. ¿Dónde más han visto esto? Curiosamente, ya entrando un poquito para despertarlos, curiosamente en Juego de Tronos y La Casa del Dragón existe una alegoría a este proceso. ¿Qué pasaba con los Targaryen? Que sufrían con la endogamia completamente acostada dentro de su familia. ¿Se acuerdan? Decían, los jinetes de dragones no pueden tener hijos. Y cuando tenían hijos, sus hijos ¿cómo salían? Deformes, como dragones. Sus hijos no salían. ¿Sí? Sus hijos salían débiles, sus hijos salían dementes. Eso era directo del endogamia. Y en el caso de los dragones era una alegoría a la pérdida de hijos justamente por la endogamia, que sucedió mucho en la época del siglo XVII y XVIII, en la que se basa por el endogamia. Bien, teniendo esa idea clara, es relativamente funable, porque explicándolo es un proceso natural esperado. Ahora viene lo no esperado, ¿no? Cuando viene la historia genética, tenemos un caso en el que
el médico, claro, la clásica caso ético, ¿no? En el que el médico sabe que el niño va a nacer mal, que no va a sobrevivir a los 5 años de vida, y eso debe decirle a los padres, sabe que su hijo no va a sobrevivir a los 5 años de vida, va a tener este problema, está avanzando hacia ese punto, yo le aconsejo a usted que termine el embarazo. Le aconsejo, porque obligarle no puede. Significa de que los padres, al final, si deciden no culminar el embarazo, bueno, verán, ¿sí? Igual, al revés. Normalmente también van a encontrarse situaciones, si es que hacen asesoría genética de este tipo, que digan, bueno, sí, su hijo va a tener algunos problemas genéticos, pero completamente viables, manejables, inclusive, no tiene por qué asustarse. No sé, usted va a poder ayudar a su hijo, va a poder, sí es cierto de que le mandan a sacrificio, pero biológicamente va a crecer bien, va a tener una buena esperanza de vida. Y a pesar de ello, los padres deciden terminar el embarazo. También están en su derecho. ¿Sí? Lo que no están en su derecho es que cuando ya nació, lo dejen morir. Eso es lo que no está en su derecho. Entonces, normalmente por eso se decide antes. Obviamente eso es cuando se puede hacer un privado prenatal, porque cuando es neonatal ya no se ve. Entonces, en este caso, es importante. ¿Por qué lo menciono así? En la mía sí hay una mala separación. Para. Entonces, vamos a detener el lanzamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Segregaciones cromosómicas anormales, donde normalmente lo que va a ocurrir es la aneuploidía, es decir, una mala segregación en la cual adquirimos una copia adicional de una cromátide, teniendo una famosa trisomía, dentro de las cuales vamos a tener la más común, la trisomía 21, que ustedes la conocen como el síndrome de Down. Sin embargo, también tenemos la trisomía 18 y la trisomía 13. ¿Por qué el síndrome de Down es la más común? Porque es la más viable. En realidad afecta a uno de 850 niños nacidos. Considerando la cantidad de niños nacidos en Arequipa, más o menos 1.9 niños, o sea, casi 2 niños por año pueden tener síndrome de Down en Arequipa. Relativamente alto, considerando que somos una región pequeña. Se imaginarán a nivel Perú, a nivel mundial. En este caso, la trisomía 21, como su nombre indica, es una copia adicional del cromosoma 21. Este cromosoma es un cromosoma pequeño y telocéntrico, es decir, que solamente son visibles y tienen genes sus brazos largos. Sus brazos cortos son prácticamente 2 cachitos, la parte de arriba, que no tienen material genético per se.
sea, heterocromático, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una dosis adicional de los genes asociados al cromosoma 21, vamos a encontrar ciertas características fenotípicas como la hipotonía, que es falta de fuerza muscular en el niño, especialmente después de los 3 meses, en el que ya debería patear, moverse, levantar la cabecita y demás. Talla baja, piel laxa en nuca, pliegue palmar, fina dactilia. También vamos a tener algunas características faciales clásicas como el occipucio plano, los pliegues epicánticos, ¿sí? Vamos a tener una forma particular acá en la frentecita, en nariz, en los ojos, especialmente si tenemos ojos de color claro, vamos a poder observar las manchas de Rushfield, que son unas manchas cafés a nivel del iris de los ojos. Y vamos a tener lo que es una discapacidad intelectual moderada a leve, lo que hace que, como hemos dicho, tengan un buen estilo de vida. Las personas con síndrome de Down, con un cuidado adicional, con un entrenamiento correcto de forma cognitiva, pueden llegar a ser incluso independientes, manejar vehículos, formar una familia. He dicho con educación correcta, porque normalmente en un colegio estándar, un niño con síndrome de Down suele quedarse atrás porque simplemente se queda atrás. Normalmente nosotros, cuando somos docentes, trabajamos con un grupo grande de chicos y tenemos siempre 3 tipos de chicos: los que salen por delante de los demás, que no necesitan mucha ayuda, que son realmente independientes y que el profesor los deja hacer lo que quieran mientras aprendan lo básico. A veces les dan más información para que aprendan más porque eso es lo que demanda. Los chicos que están en un promedio que con el paso o la estructura curricular del colegio se desarrollan bien, es decir, es suficiente dificultad y pueden seguir adelante. Y luego están los chicos con dificultad, que no pueden desarrollarse bien. Sin embargo, normalmente el docente no se da abasto para hacerlos avanzar al ritmo de sus demás compañeros. Es decir, en otras palabras, estas personas, especialmente las personas con discapacidad intelectual diagnosticada, no tienen por qué ir a la velocidad que las demás personas. Sí tienen derecho a aprender igual que los demás, pero no a la misma velocidad. Entonces es su derecho que lo hagan de la velocidad a la que ellos más les acomode para que puedan aprender. Y cuando ese tipo de entrenamiento se da, entonces sí aprenden muy bien. Las personas con síndrome de Down pueden entender las cosas muy bien. Tal vez algunos detalles asociados a una inteligencia superior, como la malicia y la mentira, les cuesta un poco. Sorprendentemente, la malicia y la mentira es una inteligencia. Les cuesta un poco, ¿no? Pero después de eso, normal. Ahora, el tiempo, la esperanza de vida también de las personas con síndrome de Down es relativamente alta. Estamos hablando de 55 años de vida. Muchas personas sorprendentemente sanas se mueren a los 55 años, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, siempre hay una condicional. En este caso, que se desarrollen algunas otras malformaciones congénitas que dificulten su vida, como pueden ser cardiopatías y atresias en el sistema digestivo, así como riesgos de leucemia y de demencia prematura, que pueden o no pueden aparecer dentro de la trisomía, ¿sí? Luego tenemos los casos menos comunes, que son la trisomía 18 y la trisomía 13, que son muy raros. Estamos hablando de uno de cada 8.000 niños nacidos y uno de cada 20.000 niños nacidos. Y eso se debe a que su esperanza de vida es muy baja. A diferencia del anterior, lo que tenemos acá no es una hipotonía, sino una hipertonía. Es decir, los músculos están en constante contracción, lo que genera ciertas características clave de la enfermedad, como el cierre de puños, es decir, los deditos tienen su puñito cerrado siempre. Esto les duele, esto les molesta, esto los fatiga, esto les puede lastimar con sus uñitas, los uñitos son bien afiladitas cuando son pequeños, y es difícil dejar que hagan este movimiento en este constante puño. O igual, cuando ustedes estiran sus piecitos, cuando los estiran, ¿acaso van derechos? Hacen esto, con sus propios huesos y músculos. Entonces lo que hacen es el famoso pie de mecedora, que son pies tensos, ¿sí? Igualmente tenemos microcefalia, deficiencia, y acá, importante, vamos a tener en algunos casos ya malformaciones embriogénicas poquito complicadas, como orejas de implantación baja, es decir, en vez de que estén acá, van a estar un poquito más cerca del cuello, o, por ejemplo, labio leporino, fisura palatina, anomalías oculares y discapacidad intelectual grave. Cuando entramos en discapacidad intelectual grave,
Las personas no pueden vivir por sí solas. Algunos se quedan con una mentalidad infantilizada, pero como tenemos una pobre esperanza de vida, no se sabe exactamente cuánta es la discapacidad. Acá el detalle es de que como existen malformaciones cardíacas graves, dificultades en la alimentación, una exacerbación de las atresia observadas en el sistema digestivo o malformaciones del sistema nervioso, los niños normalmente no pasan del año de vida. En el caso de la trisomía 18, el 50% fallece dentro del primer mes de vida. Entonces, su tiempo de vida no son viables. Aquí es donde entramos en el concepto de poca viabilidad respecto a las malformaciones. Ustedes entonces han visto, por ejemplo, en embriología lo que es sistema, ya está en el sistema cardíaco, sí, en embriología. Entonces, más o menos tienen idea de lo que son algunas malformaciones, como lo que son malformaciones de válvula atrial, lo que es la rectificación sanguínea, malformaciones en la válvula ventricular, lo que es una falta de fuerza en el corazón, malformaciones en lo que es la capa íntima media de las arterias, por lo tanto una pérdida de presión arterial, etc. ¿Sí? Estas malformaciones hacen de que el corazón, que es una bomba muy específica, se esfuerce más o se esfuerce menos, lo que eventualmente va a llevar a otros problemas anexos y que por lo tanto reduce mucho el tiempo de vida del bebé dependiendo de cuántas malformaciones en las válvulas cardíacas se pueden tener, entre otro tipo de cardiopatías. También puede ser un músculo un músculo cardíaco acrecentado, fibrosado, delgado, también existen esos versiones, ¿no? Vale, entonces, normalmente el síndrome de Down va a tener una supervivencia del 21%, especialmente cuando tenemos problemas como la fístula traqueosofágica, la presión duodenal y las cardiopatías. Recién van a entrar al sistema digestivo, pero la fístula traqueosofágica y la presión duodenal se definen como interrumpir el desarrollo del tubo digestivo. Entonces, el sistema digestivo es algo sorprendente porque literalmente es un tubo gigante que entra y sale del cuerpo. Porque con él comemos, así que los alimentos que vienen de fuera también tienen que salir lo que no consumimos. No se podrían imaginarse una situación en la que pueden comer sin comer, es decir, tragan la comida pero nunca llega a su estómago, o una situación en la que nunca pueden evacuar porque sus heces nunca salen de su intestino. Esos son las atresias. Significa de que el desarrollo del esófago de los intestinos está interrumpido. Puede estar interrumpido de mil maneras. Una atresia esofágica es cuando el esófago se interrumpe antes de llegar al estómago y el estómago está desconectado del esófago. Por lo tanto, no puede comer, no puede tragar, no puede digerir. Obviamente es muy incompatible con la vida desde el primer momento en el que nace porque no tiene forma de alimentarse. Mientras estaba en gestación se podía alimentar de forma umbilical, pero ahora que está fuera no puede alimentarse. ¿Sí? Igual, en el caso de la atresia duodenal no puede eliminar desechos. El problema con no eliminar desechos es que la sobreconcentración de los desechos puede llevar, entre muchas cosas, a una sepsis generalizada. Por lo tanto, también es incompatible con la vida. ¿Cuáles son las soluciones? Adicionalmente está la fístula traqueosofágica, que es una versión de la atresia en la que el esófago se conecta con la tráquea y vuelve a salir, lo que hace que en este caso las personas se ahoguen cuando comen. Soluciones: solamente cirugía y cuando es posible, es decir, cuando haya la posibilidad de conectar al esófago con el estómago, al intestino con el estómago o desconectar al esófago de la tráquea. Cuando es posible, significa de que si la atresia es muy temprana, es decir, más o menos este nivel, sería imposible hacer todo este proceso. ¿Sí? Pero si se encuentra en esta parte de acá, todavía como que podemos conectar algo, sacar material, pero tejido o algo, poner alguna prótesis para que pueda trabajar. ¿Sí? La cirugía no es posible en Lamentablemente, por eso la supervivencia se puede reducir un 21% en esos casos particulares, ¿no? Sorprendentemente, el síndrome de Down se ha asociado tanto a la madre como al padre. En el caso de las segregaciones, la segregación errónea puede ocurrir en la madre en la meiosis 1 y se ha descubierto en el padre en la meiosis 2, lo cual es muy lógico. Normalmente es asociado el síndrome de Down a una edad tardía de embarazo en madre. ¿Qué sucede? Si bien la mujer ya tiene la cantidad de óvulos definidos desde el momento
momento de su concepción y no desarrolla más de lo que tuvieron en un principio, el cuerpo es capaz de seleccionar aquellos óvulos que son viables de aquellos que no lo son. Y solamente llevar a término o desarrollar o madurar en cada ciclo, de ovulación determinados óvulos viables. Sin embargo, este mecanismo se va debilitando con la edad. Y solamente vamos evolucionando todo lo que hay, lo que lleva a mayores probabilidades de que en una de esas un óvulo más segregado finalmente sea fecundado, lo que va a llevar a su enfermedad. Es por eso que a partir de los 35, 40 años, las probabilidades de generar síndrome de Down en una mujer se elevan de forma exponencial. Sin embargo, en el varón también es posible, especialmente en edades avanzadas. Para el varón no son ni 35 ni 40, estamos hablando de 55 y de 60. ¿Por qué? El varón empieza a producir espermatozoides desde los 12 años y puede producirlos sorprendentemente hasta los 70 años. Pero es diferente cómo los produce. Recuerden que los tubos seminíferos tienen células madre, que son los progenitores de los espermatozoides por división celular. Pero como hemos mencionado al inicio del curso, la división celular es un arma de doble filo. Si se siguen produciendo, se incrementan las posibles mutaciones producto de la división celular, lo que hace que los espermatozoides producidos por un varón entrado en años, estamos hablando a partir de los 55 años, sean espermatozoides no viables, espermatozoides deformes, espermatozoides con configuraciones erróneas, con colitas rotas, con colitas que no naden, y por lo tanto eso ya está asociado a la infertilidad del varón. ¿Sí? Si bien el varón puede seguir produciendo espermatozoides entrados a los 60 años, eso no implica de que todos sean viables o de que el varón sea fértil, puede ser infértil, porque esos espermatozoides no sirven. Sin embargo, en algún momento es posible de que la meiocitosis produzca un espermatozoide incorrecto que al final termine fecundando un óvulo normal y otra vez se produce la mesotila, ¿no? Okay. Habíamos hablado acerca de algunos rasgos dismórficos, como hemos dicho, especialmente en la nariz, la tenemos un poco achatada, la frente prominente, los ojos más pequeños y más separados. Acá tenemos las manchas de Rushfield, que son como unas manchitas a nivel del iris. Normalmente solo son notables en ojos claros, en ojos cafés no se van a ver la diferencia, a menos de que lo veamos como un equipo especial. Una de las características adicionales de este sistema, que es en este caso el... ¿Hasta qué hora tengo clase? No, ya. Es en este caso el cromosoma robertsoniano, que se produce en un 4% de los casos de síndrome de Down y que se basa en el esconder a nuestro tercer cromátido 21. La escondemos. ¿Con quién? Con el 14. Entonces acá tenemos un cromosoma también telocéntrico, que es el cromosoma 14, que significa que su brazo largo es largo y que su brazo cortito es una antenita que solo tiene material genético no codificado. Por lo tanto, el tercer cromosoma 21 va a venir, va a desechar su brazo corto, el cromosoma 14 también va a desechar su brazo corto y los ambos brazos largos se van a juntar generando un nuevo centrómero, formando lo que aparentemente sería un cromosoma mesocéntrico, pero que tiene dos brazos Q. Cuando nosotros hacemos el conteo del cariotipo, contamos 46 cromosomas. Pero tiene síndrome de Down, 46 cromosomas. Pero tiene síndrome de Down, 46 cromosomas. Es porque el tercer cromosoma 21 se está enmascarando con el cromosoma 14. ¿Sí? Es un pseudo equilibrado. No es realmente equilibrado, aunque no parece que es equilibrado, porque tenemos una tercera copia 21 todavía, solo que está oculta. ¿Cómo se lee esto? 46XX o XY, RO del cromosoma robertsoniano, entre qué cromosomas 14-21, brazo Q10 del 14, brazo Q banda 10 del 21 que se unen en ese punto, más 21, porque tenemos igual un tercer 21. Algunos casos esto se puede producir 14-21 o 21-21, ¿sí? También se puede producir 21-21, pero el más común es 14-21. Luego tenemos los síndromes cromosómicos recurrentes, donde vamos a tener duplicaciones o de lesiones una seguida de la otra en un espacio cromosómico relativamente elevado y que pueden estar asociados a retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectual, rasgos dimórficos y malformaciones. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, las deleciones del cromosoma 22, también conocido como el síndrome de Dijon, que va a tener estas características de forma
heterogéneo, es decir, que no siempre vamos a tener las mismas características juntas, dependiendo de lo que se ha lesionado dentro del cromosoma 22. Y finalmente, al fin, tenemos el famosísimo cri du chat que me han puesto en su examen. Mentiras. Yo puse tabla. No necesariamente bien escrito, porque he encontrado de todo. ¿Por qué se llama cri du chat? Es una frase en francés que significa cri, llanto de chat, gato. ¿Alguna vez han escuchado un gato maullar cuando está en celo? Tan horrible, ¿verdad? Parece un bebé llorando, ¿verdad? Algo similar, pero bajito. Es decir, como si se estuviera ahogando, pero sus ahogados sean como que de un gatito bebito. Así. No, es igual de terror. No me puedo sacar. Es igual de terror. Total. El síndrome cri du chat es relativamente raro. 1 en cada 7.000 niños. En algunos casos, porque lo que normalmente se da es una lesión del cromosoma 15 en el brazo P, el brazo corto, en el extremo del brazo corto, que es la banda 15. Pero en algunos casos tenemos lesiones adicionales que pueden alcanzar hasta la banda 13, que está más cerca del centrómero. Lo que va a hacer que tengamos ciertos aspectos adicionales al retraso mental y al movido del gato, que pueden ser microcefalia, hipertelorismo, implantación baja y una mayor discapacidad mental, en donde estos casos de lesión mayor son mucho más raros. Estamos hablando de 1 en 15 niños nacidos. Normalmente estos casos son idiopáticos. Sorprendentemente, el caso de cri du chat es completamente idiopático. Es decir, no sabemos por qué se da lesión de cromosoma 5, pero se da lesión. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es una comparación entre 3 niños con cri du chat, que podemos observarlos si no se ven igual. ¿Ok? Un niño que parece relativamente normal, que es el niño en la imagen A, relativamente, porque esa cara de monito espantado es de todos los niños recién nacidos. Pero el B y el C ya no se ven normales. En el caso del B, se ven ya las orejas de implantación baja. Miren sus orejas a qué altura están. Normalmente sus orejas están a una altura en donde terminan los ojos. Ustedes deberán tener un poquito más abajo. Esta parte de acá es pequeña, su cabecita es muy pequeña, sus ojos están separados, ¿sí? Y finalmente, el último caso en el que ya tenemos definitivamente una vista vacante asociada al retraso mental. Que normalmente los niños, si bien los niños recién nacidos no ven como vemos nosotros ahorita, enfocan sus ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos el cromosoma, acá tenemos el brazo corto, acá tenemos la banda 15, como hemos mencionado antes, y dentro de los primeros espacios de la banda 15 tenemos los problemas en el habla, el movido del gato y el retraso mental leve. Pero a medida de que vamos viendo un incremento en la lesión, ya una lesión que puede llegar a 5 megabases, que va a ubicar en la banda 14 y la banda 13, tenemos un retraso mental acrecentado, que son los casos más raros. ¿Sí? Finalmente estamos con los síndromes de impronta genómica. Entonces habíamos dicho en un principio que la impronta genómica es un proceso epigenético, que si bien no hay un desequilibrio genético, es decir, todos los genes están ahí, no son accedidos o son silenciados debido al perfil epigenético heredado de uno de los padres. Específicamente no se silencia todo el cromosoma, se silencia unas zonas de genes importantes que al ser silenciados en uno de los padres se quedan con una sola copia. Usualmente una copia con menor actividad que la del otro padre que está silenciada, lo que va a llevar a ciertas características. Dentro de estas, por ejemplo, y asociado al cromosoma 15, tenemos dos síndromes, dependiendo si estamos silenciando el cromosoma materno o el cromosoma paterno, en donde tenemos el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Amper. ¿Por qué son intercambiables? Porque lo que vamos a ver es que acá tenemos, ¿no?, la cromática de 15, copia materna, copia materna. La materna está rosada. Lo que vamos a tener es que en el brazo largo del cromosoma 15 vamos a tener un silenciamiento del cromosoma paterno que está en azul, lo que va a llevar a Prader-Willi, es decir, solo las copias maternas están activas, que son deficientes, y acá tenemos
el cromosoma 15, cuando la copia materna está completamente silenciada y los genes del paterno son ligeramente deficientes, tendremos el genoma de Ángel. ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan estos dos? Primero vamos a ver las características físicas. Acá tenemos un niño con Prader-Willi, que es imagen A, y como pueden apreciar, tiene hasta ciertos rasgos femeniles. Tórax angosto, caderas anchas, manos y pies pequeños, ¿sí? Hipogonadismo, porque sus gónadas son muy pequeñas. De hecho, todos estos rasgos son causados por el hipogonadismo, que es una característica de Prader-Willi. ¿Cuáles son las gónadas masculinas? Los testículos. ¿Por qué son importantes los testículos? Porque producen testosterona, hormona masculina o hormona androgénica. Hormona necesaria para que los varones puedan crecer más, tener más fuerza, tener un tórax más ancho, caderas más angostas, puedan generar barba, desarrollen una voz más grave, ¿sí? Son aquellas, la producción de testosterona es aquella necesaria para la diferenciación sexual, que normalmente se da cuando los niños alcanzan la adolescencia, que no producen testosterona, estamos hablando de 12 años de edad, donde ya podemos separar niños de niños, ¿no? Porque antes, si lo vestimos igual, es difícil separar los unos de otros. En este caso, entre las características de Prader-Willi, lo que vamos a tener va a ser que en el cromosoma 15, aquí vamos a tener una región conocida como el grupo genético SNO-RNA, que suele ser el silenciado en el cromosoma materno. ¿Sí? Para Prader-Willi. ¿Qué otras características tenemos asociadas a Prader-Willi? Hipotonía neonatal, obesidad, producto de un proceso psicológico conocido como consumo indiscriminado de alimentos. Cuando digo consumo indiscriminado de alimentos, es consumo indiscriminado de todo. Papel, uñas, dedos, carne, pelo, hasta lo que no se puede comer, es una necesidad. ¿Sí? Superior al derecho, no es psicológico, es poco tratable. ¿Okay? Hipogonadismo, discapacidad de estatura corta. Tenemos un 70% de silenciamiento o de lesión, que como hemos dicho, la zona es no RNA, que es de la banda 12.2 y 13, y quedando una información genética únicamente de la mamá. Y en el caso de Angelman tenemos la falta de otro gen que es el V3A, que es entonces la pérdida de V3A por parte de mamá, estamos solo con la copia de papá, y tenemos aspecto facial peculiar, baja estatura, discapacidad grave, convulsiones, risa incontrolable no provocada, hipopigmentación, es decir, cercano al albinismo. Y como pueden ver, esta niña con Angelman va a tener el opuesto a las características presentadas con el niño de Prader-Willi. ¿Sí? Su cabeza es un poco más grande, cuadrada, como hemos dicho, está constantemente sonriendo, así, bueno, no exactamente tipo Joker, pero Joker, es decir, que esos niños, hasta con una persona llorando, van a sonreír. Y va a ser completamente involuntario, no es psicológico, es involuntario. La diferencia en Joker es que Joker era un proceso psicológico, porque él desarrolló una risa a modo de un mecanismo de defensa por su pasado traumático, aparente, que al final no tiene la persona. En este caso es involuntario, ¿sí? Incluidas convulsiones, los dos pueden estar asociados a hipertonía muscular. Tenemos algunas características un poco más androgénicas, como son las manos y pies grandes, el tórax más desarrollado y, como hemos visto, faltan características del desarrollo femenino, que normalmente se le otorga de la mamá. Es por eso que también adquieren, ¿no?, el nombre de Angelman, los hombres ángel. En este caso siempre sonríe, normalmente va a tener una hipopigmentación, por lo que van a desarrollar piel clara, cabello rubio, por falta de producción melanina, y van a estar siempre sonriente y van a tener características androgénicas, no específicas. Entonces, por eso es que recibe su nombre como tal. Hasta aquí alguna pregunta. Ah, sí. Y acá abajo lo que podemos ver es el silenciamiento del gen V3A del caso de la región materna. ¿Por qué es importante? Porque podemos ubicar el V3A no solo por impronta genética. Puede haber una lesión en V3A y vamos a desarrollar Angelman. Puede haber una disomía uniparental, es decir, por mala segregación cromosómica, uno de los gametos, en este caso el óvulo, no tiene
el cromosoma 15 y por lo tanto el cromosoma 15 del padre, así como el non-homólogo Usain-Joy va a tratar de recomponer la cantidad de cromátides necesarias y va a ser una copia de sí mismo, lo que se conoce como una disociación parental, que es lo mismo que necesita la copia de mamá, son dos copias de papá, vienen siendo dos copias de papá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para allá? Ya. Y aquí nos quedamos con esta primera parte. ¿Preguntas? Bueno, pasemos a la segunda parte. El principio. Chiquito. Chiquitito. No. No. Me equivoqué de cuestión. Ay, no. Me equivoqué de perspectiva. Se equivocó de Nada va a tener. No, nada va a tener. Ala. No. No, el Thompson no. Pero tú dónde pones. Voy a tener los escritos de la práctica. Está bien. Ahora. No, no tienes comida, no tienes comida. ¿Qué razón del resto relativo me va a hacer demasiado? Ok, aquí estamos. Seguimos. Cromosomas sexuales de Ana María. Entonces, antes que nada, hablemos, como dice el libro, de la base cromosómica y la determinación sexual. Aquí viene la parte fundamental. ¿Por qué la parte fundamental? A ver. Para entrar a entender sobre cromosomas, tendremos que definir primero lo que biológicamente es una mujer y un varón. Biológicamente mujer es X, biológicamente varón es X. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo, porque ahora nos daremos cuenta de que, de hecho, dentro de los cromosomas X y Y van a existir genes determinantes del sexo. Y cuando estos genes se disgregan de mala manera, van a haber problemas o síndromes de mala disgregación o de mala determinación del sexo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los primeros conceptos que debemos tener es que todos nacemos con un default. ¿Qué es un default? Una falla. Predeterminado. Y el predeterminado es el desarrollo de gónadas femeninas. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Dónde está mi imagen? ¿Qué? Cuando los niños están en desarrollo, normalmente tenemos lo que es la gónada ambipotente, que es una gónada que, dependiendo de los genes presentes, va a desarrollarse en un testículo y va a salir de la parte interna hacia el exterior, o se van a formar los ovarios, que va a ser de la mujer la parte interna.
De la misma manera, el resto del sistema genital va a desarrollarse, por ejemplo, en lo que es la vagina, en lo que es, en este caso, no, ya se fue. Y en el caso del varón, el pene, ¿sí? Pero al final del día, ambos son generados por el mismo punto embrionario original. Si no tenemos ciertos genes, se desarrollará el sistema reproductor femenino. Eso significa que la presencia de ciertos genes hará la diferencia para reproducirse el sistema genital masculino. En este caso, estos genes están, por lo tanto, encontrados en el cromosoma Y, que son los que determinan al varón. Específicamente el cromosoma Y, que por si acaso es un cromosoma medio chiquito. Otra vez se me perdió. Tan chiquito que es. A ver. Ya. No, más arriba. El cromosoma Y es un cromosoma. Ay, ¿dónde se me ha perdido? No. Ya, acá. El cromosoma Y es un cromosoma chiquito. No, de verdad fuera de broma, se me perdió. ¿Dónde está? Página 216. Y se va a la 216. Así no se puede, se queda de chiquito. Lo siento, chicos. Querían que vieran el nombre de los genes, pero no está cooperando conmigo. Ya. Ya, entonces acá tenemos el cromosoma Y. Y lo que vamos a tener es el brazo corto y el brazo largo. Brazo P, brazo largo. Bandas. Banda 11 y banda 12. Nada más. Lo dije que es chiquito. El banda 12 es heterocromatina. No hay nada. Pero la banda 11 va a tener los genes de determinación sexual, dentro de los cuales vamos a tener dos regiones importantes. La primera región, que es el gen SRY, que es el determinante del desarrollo testicular y la diferencia gonadal. En este caso es el desarrollo testicular. Entonces, acá vamos a ver más arriba mejor. ¿Ya? Esto está otra vez acá arriba. Bueno, muy bien. Entonces, y en el otro caso, otros genes que van a ser el USP9Y, el DDX3Y y los genes DAS, que se asocian a los grupos AZF, A, B y C, o los AZF, que son los denominados azospermos. Entonces, el SRY es el que determina la formación de las gónadas en testículos para la producción posterior de testosterona y, como hemos mencionado en un caso anterior, lo que es el desarrollo de las características masculinas externas. Y por otro lado tenemos los AZF, que son los genes asociados a la zoospermia, mejor dicho, a la espermatogénesis, que son necesarios para que existan las células progenitoras de los espermatozoides. Por lo tanto, ya podemos imaginarnos a dónde va esto. Si nos falta SRY, no tenemos desarrollo de testículos y no tenemos desarrollo de testosterona. Por lo tanto, hay un proceso de androgenismo femenino. Y en el caso de la ZF, tenemos el desarrollo de un varón normal, pero falta de producción de espermatozoides, por lo tanto es infértil. ¿Sí? Por lo tanto, ambos tienen que ser pasados. En el caso del cromosoma Y, sin embargo, tenemos otro detalle interesante. Como hemos dicho, el desarrollo de los ovarios y de todo el sistema sexual femenino es esperado. Por lo tanto, tenemos los cromosomas X, ambos capaces de desarrollar este sistema. Así que lo que va a ocurrir en la mujer es la inactivación del cromosoma X. ¿Qué significa? Que nuestras células deliberadamente van a silenciar uno de los cromosomas X para que solo exista una copia funcional. Deliberada y probabilísticamente, lo que significa de que algunas células se encargarán de silenciar un cromosoma X y otras células se encargarán de silenciar otro cromosoma X, produciendo un fenómeno de mosaicismo dentro de la mujer. Y este es un proceso natural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es básicamente el desarrollo de los cromosomas sexuales.
aquí estamos, aquí está F, y todo esto, esto más, ya hemos dicho ese relleno de F, ya. Muy bien. Entonces, acá entramos a lo que son los trastornos de determinación sexual en los que van a ocurrir algunos problemas. Por ejemplo, puede ocurrir un crossover en el meiosis 1 en el que los genes SRY-TDF pasan al cromosoma X y el cromosoma X es el que pasa al espermatozoide y ese espermatozoide es fecundado. En teoría es una mujer XX, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aceptación de qué?